Bueno, muy bien, muchas gracias, Beatriz. La estábamos escuchando con su bienvenida para todos ustedes nuevamente. Bienvenidos a Expo Finanzas, como Beatriz lo decía. Nuestro invitado muy especial para abrir de la mejor manera posible esta agenda académica es Camilo Herrera. El tema que nos trae Camilo a continuación es el nuevo panorama del consumidor colombiano y su gestión financiera. Camilo es fundador y presidente de Radar CKG, uno de los think tanks de pensamiento económico más importantes de nuestro país. Camilo, especializado en estudios comportamentales sobre el consumidor, se formó como economista en la Universidad Javeriana. Su espíritu docente lo ha llevado a ser un speaker en varias universidades nacionales, internacionales, como los Andes, como el Georgia State University, en el Washington School of Business y otras muy importantes en Latinoamérica y en Estados Unidos. Se ha consolidado como uno de los conferencistas económicos más importantes del país. Es un honor para nosotros en Expo Finanzas abrir con Camilo Herrera, a quien le damos la bienvenida. Juan, muchísimas gracias por tus palabras y a Beatriz por la oportunidad de siempre poder estar compartiendo con ustedes la información que el consumidor y el mercado nos cuenta para que haya un poquito de contexto para poder entender mejor la toma de decisiones en la que estamos, que evidentemente cada vez es más compleja y obviamente más difícil, haciendo que nosotros como investigadores obviamente estemos en una situación muy complicada en este momento de toma de decisiones. Dicho esto, la idea con esta charla es poder compartirles a ustedes lo que nosotros estamos viendo que pasa en el mercado. Eh, la pregunta de centro, de una u otra forma, termina siendo si solamente unos meses nos van a hacer cambiar nuestra forma de consumir y esto qué impacto tiene en el riesgo y el manejo financiero de los hogares. La información aquí presentada, solamente por hacer un poco de técnica y ser un poco respetuoso con la audiencia y con el que vaya a mirar esto en un tiempo distinto, va con datos solo hasta finales de octubre. Y esto vale la pena decirlo porque todos los meses los datos cambian, como todos lo sabemos, pero es que en este momento un cambio de datos cambia completamente las modelaciones y entendimiento que uno puede hacer del contexto. Entonces, dicho esto, como les decía en eventos previos de ciclo de riesgo, hay tres cosas fundamentales ahorita. La primera, todos nos vamos a contagiar. Si bien esta es una verdad incómoda y que uno no quiere escuchar, es muy real y es muy presente, porque de una u otra forma es fundamental que entendamos que el virus es una constante, no es una variable. El virus no va a desaparecer. Por más que nos pongan vacunas, el virus no va a desaparecer y eso lo tenemos que tener presente. Segundo, como lo vamos a ver más adelante y ustedes ya lo deben haber analizado, la recuperación de este freno económico se demora por lo menos 2 años en gestarse. Y tercero, desafortunadamente, para lo que uno quisiera y lo que muchos analistas han planteado, durante estos tiempos de aislamiento, claramente eh, las cosas no van a cambiar de una manera tan profunda como uno quisiera. Por el contrario, se van a empeorar ciertos factores como la pobreza y la informalidad. Dicho esto, me quiero devolver unos 85.000 años, cuando los seres humanos comenzaron el proceso de civilización, entendiendo que era mucho más rentable estar unidos en pequeños grupos que les permitieran compartir lenguaje y comportamientos, y allí comenzó el comercio, comenzó todo el tema de la banca y comenzó los procesos de negociación entre las personas desde la premisa del riesgo. Ustedes conocen mucho mejor el tema del riesgo que yo, pero evidentemente el riesgo es el proceso por medio del cual dos personas se relacionan de una manera lo más eficiente posible, pero sin conocer los resultados de esa relación. Y entre más podamos reducir el riesgo, evidentemente vamos a tener un mayor control de la situación. Entonces la civilización se crea en torno al fenómeno del riesgo y estas civilizaciones se expanden y se unen a finales del siglo XIX o hasta finales del siglo XIX en un proceso de globalización que desafortunadamente lo hemos limitado solamente a lo que pasó a finales del siglo XX en el tema de comercio internacional. Pero en esta época estamos en un momento de movilización,
donde estos aparaticos, los teléfonos móviles, son los que están definiendo nuestra interacción con estas civilizaciones en el mundo y nos permiten conectarnos con cualquier persona en el planeta, tomar cursos en cualquier lugar del mundo, tener conocimiento y entretenimiento del mundo entero. Ayer de manera particular comenzó a emitirse en América Latina Disney Plus, siendo ya el cuarto o quinto mecanismo de streaming y de entretenimiento para América Latina. Pero nos llega el aislamiento y evidentemente esa movilización o este nuevo nomadismo digital en el que estábamos queda en un proceso inmóvil haciendo que las cosas cambien. ¿Qué sabemos en este momento? Que el 97% de la gente está vestida, que el 75% de la gente está despierta, pero que solo el 42% de la gente está conectada. Y esta afirmación es más importante que las dos anteriores, si bien las dos anteriores nos muestran el éxito de las políticas económicas y sociales de los últimos 85.000 años en la historia de esta civilización, pero que solo el 42% de la gente esté conectada, nos tiene que poner a pensar que el reto que tenemos es muy grande, porque hay de una u otra manera, una nueva definición de pobreza. Si la gente no está conectada, es una forma real de pobreza más en un momento como este, y no me refiero solo a conexión con el celular o con internet, sino está desconectada del Estado. Y al estar desconectada del Estado y del ciclo financiero y del ciclo bancario, por el tema de bancarización, evidentemente es una persona que queda por fuera de la ejecución de sus derechos y deberes como ciudadano, lo cual es un reto muy grande. Hasta donde sabemos, la información afortunadamente es esperanzadora. Cuando uno revisa los datos de PMI o de producción industrial calculados a nivel mundial, ya se puede evidenciar tanto la industria como los servicios se están recuperando. Y esto obviamente se alinea a la publicación que se hizo ayer del Producto Interno Bruto en Colombia, que tiene un crecimiento o un decrecimiento, del 9% después de casi haber decrecido un 16% en el segundo trimestre de este mismo año. Y si miramos esto, obviamente poniéndolo en ejes distintos, nos damos cuenta como Colombia comienza a hacer una tendencia muy parecida a la que tiene Estados Unidos. Y es muy importante tener esto presente porque Estados Unidos es muy importante para la economía colombiana. Si bien Estados Unidos no cayó tanto como cayó la economía colombiana, la recuperación va más o menos por la misma senda. Y en la medida en que Estados Unidos se recupere, evidentemente el mercado colombiano se ve beneficiado por razones propias del comercio exterior, por razones de liquidez en el mercado internacional y obviamente por el estado anímico, porque las comunicaciones globales son lideradas por Estados Unidos y lo que allí pase y se diga evidentemente tiene un impacto positivo en nosotros. Entonces, con este marco nos damos cuenta que esta curva de recuperación que nos presenta Bancolombia, que es un trabajo muy interesante que hacen desde la Oficina de Investigaciones, va en la misma línea de lo que hace el Banco de Bogotá con el trabajo que hacen sobre el análisis detallado de la información de la movilidad que se puede sacar desde los indicadores de Google, que nos muestra cómo de manera muy puntual ya la mayoría de la población básicamente está en la calle. Y este es uno de los temas complejos, porque estar en la calle no necesariamente significa tener la total libertad. Y aquí la palabra libertad es la clave. Cuando uno hace modelaciones de riesgo, cuando uno está pensando en el riesgo de las personas, parte de la premisa de que las personas son libres. Pero en este momento las personas no son libres. De hecho, el aislamiento que tuvimos particularmente en marzo, abril y mayo, mayor intensamente en abril, básicamente fue una privación de la libertad. Fue una privación de la libertad sensata que la teníamos que hacer, que estamos de acuerdo con que pasara, pero fue una privación de la libertad. Y esa privación de la libertad evidentemente reduce unos riesgos, pero exacerba otros. Entonces, afortunadamente, tanto el gobierno como el sector bancario tomó decisiones que permitieron que de una u otra manera los hogares que no podían salir a trabajar y no podían generar ingresos tuvieran algún tipo de protección. Entonces el gobierno tomó decisiones sobre esto y esto protegió a los hogares en esa fase intensa de aislamiento. Ya cuando comenzamos a salir del aislamiento, evidentemente comienzan a sentirse los efectos de lo que uno podría llamar un choque de no demanda y un choque de no oferta, lo cual no lo entendíamos ni lo conocíamos en la literatura clásica, si bien había pasado de manera muy focalizada, como en New Orleans después del huracán o como fue en Fukushima después de la ruptura de la planta nuclear. Pero de todo esto que nos queda, que una cantidad de elementos del comercio minorista que aún no se han reactivado,
Quizás el ejemplo más claro de esto son los cinemas. Usted no puede ir a un cinema, no puede entrar a un cinema, no puede disfrutar de un cinema, a menos de que sea un autocine que evidentemente es mucho más limitado que lo de antes. Entonces, actualizando una gráfica que les hemos presentado durante este año, en este mismo foro y en otros, nos damos cuenta cómo ese Producto Interno Per cápita de los hogares, que apenas el Producto Interno per cápita de los colombianos, tuvo una caída muy importante en el segundo trimestre y ya en el tercer trimestre comienza a tener una curva de recuperación. Pero también podemos evidenciar que ese ingreso per cápita, que tiene una caída fuerte en la crisis hipotecaria y ligeramente en la crisis financiera internacional, ya está acostumbrado a recuperarse porque tenemos las instituciones y los mecanismos para que esto pase. El comercio tuvo una caída mucho más profunda y como vemos ante la caída de la crisis financiera, el comercio se demoró mucho más en recuperarse y a nivel de estos indicadores por persona, efectivamente estamos viendo ya una dinámica un poco mejor que la que teníamos el trimestre anterior. La banca, a nivel de datos per cápita, va en el sentido completamente contrario, continúa creciendo y fortaleciéndose, lo cual nos da de una u otra manera una ventaja para poder soportar lo que se nos puede venir en 2021. El consumo de los hogares de bienes nuevos y usados efectivamente sigue la misma senda del ingreso de las personas, pero al mirarlo por durabilidad, evidentemente tiene posiciones distintas. Una cosa son los bienes no durables o el mercado, otra cosa los semidurables, otra cosa los durables que tienen una relación muy fuerte con el sector bancario y la gran caída histórica de servicios que evidentemente se da mayormente por este fenómeno de limitación de libertad al que estaba haciendo yo referencia. Dicho esto, al revisar el comercio de manera puntual, nos damos cuenta cómo este retorno que nos causó el comercio, que es un retorno importante en la caída que tuvimos, ya comienza a tener efectos en el mercado. Pero en el pasado, la caída que tuvimos la pudimos recuperar, incluso la de la crisis financiera, y logramos con mecanismos de comercio como un conductor del dinero y parte de esa capilaridad que tiene el sistema, porque tenemos dos capilaridades. Tenemos una capilaridad de venas y una capilaridad de arterias. La capilaridad de arterias básicamente lleva los recursos a los hogares, que es el sistema financiero, y la capilaridad de venas, que hace que esos recursos hayan y se distribuyan, claramente es el sistema de comercio. Entonces, estas dos capilaridades que tenemos tienen dos funcionalidades relativamente paralelas. En este momento la del comercio está afectado, pero históricamente la del comercio ha sabido recuperarse. Si uno revisa la historia, claramente en la caída de la crisis hipotecaria, que seguramente muchos de ustedes fueron partícipes de lo que vivió el sector bancario en ese momento, estuvo muy apalancado en el canal tradicional y las cadenas locales. ¿A qué llamamos cadenas locales? A esas cadenas que estaban en las regiones. Estoy hablando de CAFAM, estoy hablando del Mercadefan, estoy hablando del Éxito, estoy hablando de la 14, de Vivero, que eran cosas absolutamente regionales, estaban comenzando a volverse nacionales, particularmente el Grupo Olímpica y el Grupo de Almacenes Éxito. Ya en la crisis financiera mundial hablamos de cadenas nacionales que han logrado establecer economías de escala, que han logrado ser unos proveedores más eficientes dentro del sistema y ya estaban los jugadores internacionales como el grupo Carrefour, Home Center, Falabella e incluso Ripley en el mercado ayudando a los hogares a salir de este hueco. Cuando llega la crisis de 2015-2016 causada por la caída de los precios del petróleo, por obviamente la devaluación que esto generó, la inflación de 2016 y la implementación del IVA en 2017, los hogares se fueron inmediatamente a buscar precios bajos y el comercio ya tenía un ecosistema de precios bajos que se pudo expandir, que seguramente ustedes conocen como de Uno, Ara, Justo y Bueno, pero esto se amplía a Viva Colombia, a Wingo, a Tostado, a H&M y una cantidad de ecosistemas de precios bajos que permitieron a los hogares tener un acceso más cercano a economías de escala formales, que es lo que permiten las grandes cadenas, reduciendo así el impacto mayormente de la inflación de 2016 en el gasto de los hogares. Hoy los domicilios son los grandes jugadores que nos están ayudando en la recuperación, en la medida en que los domicilios nos ayudan a solventar esa limitación de libertad que nos pusieron en el mercado. Entonces, teniendo estos dos flujos del sistema, y aquí cometiendo un error porque no hay información publicada completa, y perdónenme lo que voy a hacer, a segundo trimestre,
la economía argentina cae un 19%, Brasil cae un 11%, Chile cae un 14%, Colombia casi un 16%, México un 19%, Perú un 30%, Uruguay un 10%, y de estos 7 países, ustedes pueden ver cómo Colombia está por encima del promedio y no salimos tan afectados como economía como Perú, Argentina y México, que evidentemente salen más golpeados. Estados Unidos cae un 9% y la OCDE en promedio cae un 11,7%. Esto es a nivel de Producto Interno Bruto. Si lo miramos a nivel de la cuenta de consumo de los hogares de cada uno de estos países, vemos como el consumo de los hogares en Argentina cae mucho más que su Producto Interno Bruto, lo cual muestra la debilidad que tiene esto. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en Chile, en Colombia quedamos relativamente iguales, en México la demanda por parte de los hogares cae más que la economía, en Perú se da una tendencia diferente, la economía cae más que el consumo de los hogares, porque obviamente la economía peruana está muy vinculada al comercio internacional con Asia, y esto tuvo unas implicaciones importantes por los cierres de las cadenas logísticas mundiales. Uruguay tiene un dato de caída del consumo de los hogares mayor que su economía, y en promedio, de una u otra manera, cayeron más la demanda del consumo de los hogares que el Producto Interno Bruto. Estados Unidos sigue en esa misma senda, igual que la OCDE. Hasta acá seguramente ustedes lo han escuchado o lo han analizado. Cuando uno revisa los datos desde el mundo financiero, pues evidentemente está pendiente de las situaciones de demanda. Pero lo que uno rara vez analiza, y les quiero compartir en esta y la siguiente diapositiva, es el tema del gasto público. El gasto público en Argentina se frena, en Brasil se frena, en Chile se frena, en Colombia crece. En el mismo sentido que México y Estados Unidos, a diferencia de la OCDE y del promedio de América Latina. Este es el indicador que tenemos que tener presente en este momento. Como países como el colombiano, que tiene una limitación de recursos, lo ha logrado mantener de manera continua el crecimiento en términos reales del gasto público en función de la inyección que ha hecho el gobierno para proteger el mercado e intentar mantener la actividad económica y fortalecer el proceso de reactivación. Miremos esto sobre los datos publicados ayer. El total del consumo, tanto gasto público como gasto de los hogares, tiene un decrecimiento del 7% en el tercer trimestre. Los hogares del 8,9%, quedó mal rotulado, perdón, y el gobierno del 2%. Claramente es el gobierno el que está manteniendo la demanda interna, pero esto se está desacelerando y ahí es un indicador al que le tenemos que tener, obviamente, una banderita puesta. La formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión, evidentemente tuvo una caída muy importante, no tan grande como las exportaciones y las importaciones, que es lo que hacen que de una u otra manera el Producto Interno Bruto haya caído un 9%. Pero si revisamos la estructura del consumo final en Colombia, que si bien esta gráfica puede ser confusa, se las quiero explicar, pero es para mí muy importante. De cada 100 pesos que se gasta un hogar colombiano, porque el consumo del gobierno al final termina siendo una sustitución del consumo que deberían hacer los hogares. Suponga por un momento que el Estado no existe. Si el Estado no existe, usted tiene que hacer el gasto que hace el gobierno, el gasto en salud, el gasto en educación, el gasto en seguridad, el gasto en justicia, el gasto en una cantidad de cosas de la administración pública. Pero afortunadamente el Estado existe. Normalmente 8 de cada 10 pesos, de una u otra manera, o realmente 83, 84 de cada 100 pesos que se gasta de manera efectiva la economía en los hogares, los ponen los hogares. Pero de una u otra manera, 16 o 17 de cada 100 pesos los ponía el gobierno en toda su forma de intervención. En el momento del aislamiento, en el segundo trimestre, el gobierno llega a poner casi el 22% del gasto del total del consumo final en Colombia. La expansión de gasto que hace el gobierno básicamente no solo es histórica, sino que va a tener obviamente consecuencias en diferentes sentidos. Sabíamos que por el aislamiento o esa privación de la libertad y por el tema del distanciamiento social, la demanda se iba a caer. Pero la gran confusión que queremos aquí ayudarles a ustedes a tener claridad sobre el lenguaje, sobre todo, es que esto no fue por el virus, esto fue por el aislamiento. El golpe económico que estamos recibiendo no tiene que ver con el virus, tiene que ver con el aislamiento. Que el aislamiento lo genera el virus, estoy de acuerdo, pero es que el aislamiento va a desaparecer, es variable. El virus no va a desaparecer, es una constante que es fundamental. Y hay que entender este fenómeno en los dos espacios.
Uno, un análisis de riesgo de del virus, y dos, un análisis de riesgo de lo que causó las cuarentenas y las posibles cuarentenas que pueden volver al mercado colombiano y al mercado latinoamericano. Entonces, ¿por qué estamos ante un virus? Porque es una cosa que se dispersó a nivel mundial, por eso se llama pandemia, y esto pone en reto al sistema de salud y a la administración pública a funcionar bien. Pero las cuarentenas lo que nos mostraron es que los hogares tienen una estructura de gasto que podía ser modificada, que las pequeñas y las medianas empresas tienen una caja muy pequeña y que sufrieron mucho ante este aislamiento, y evidentemente muchas de estas empresas tuvieron que cerrar ante la situación que se presentó y que vivieron de manera clara. Entonces, con esta situación, ¿qué sabemos? Que ya pasó el gran aislamiento o el big lockdown, como dice el Fondo Monetario Internacional. Pero lo que también sabemos es que ya países como Inglaterra y ciudades particulares de España continúan en aislamiento por la situación de los nuevos brotes. Entonces, cuando comenzó el aislamiento, la Organización Mundial de la Salud levantó la mano e inmediatamente dijo, cuidado con América Latina. ¿Por qué cuidado con América Latina? Esta diapositiva del exministro Mauricio Cárdenas es muy clara para demostrar el fenómeno. Si más del 50% de la mano de obra colombiana es informal y solo del 10 al 15% de los colombianos pueden trabajar y estudiar desde la casa, evidentemente la gente tiene que estar en la calle. Y si tiene que estar en la calle, América Latina iba a ser un foco gigantesco de contagio. Y por eso, desde el comienzo del aislamiento, América Latina fue uno de los más estrictos intentando contener el tema. ¿Que se hizo bien? ¿Que se hizo mal? Yo creo que eso es un debate realmente muy difícil de juzgar en este momento. La historia intentará juzgarlo, desafortunadamente lo juzgará con una visión del futuro, lo cual casi siempre cambia la visión del pasado. Entonces, teniendo esta claridad, ¿qué sabemos? El gobierno nacional tomó una decisión muy sencilla. Le inyectó capital de manera muy importante a la economía, pero mayormente, a diferencia del resto del mundo, le inyectó liquidez y fondeo. Cuando comenzó la pandemia, el gobierno se reunió con sus equipos económicos y tomó una clara decisión, y es: creemos las instituciones y consigamos los recursos para darle liquidez al mercado, porque afortunadamente nuestro sector bancario y financiero es mucho más fuerte y estaba mejor estructurado que el de otros países. No porque nosotros tengamos una banca maravillosa, que sabemos que tiene ineficiencias complejas y que afortunadamente cada vez se mejoran más, sino que de una u otra manera la crisis del 98 y la crisis del 2008 nos permitieron fortalecer el sistema financiero, crear instituciones y regulaciones que desde la superintendencia hacen que los bancos estén en una posición de una u otra manera mejor que la de otros países del mundo. No estoy diciendo de ninguna manera que tengamos la mejor posición de los países en este momento, pero con esa capacidad se pudo dar el fenómeno más importante, y era causar unos periodos de gracia en las personas que tienen créditos de consumo y tienen créditos hipotecarios, que permitió que el gasto de los hogares tuviera un disponible más alto. Si yo no tengo que pagar mi crédito de consumo y no tengo que pagar mi crédito hipotecario y tengo un choque de ingreso, bien sea porque me reducen el sueldo, no me dan primas, o no tengo el choque de ingresos, simplemente me encerraron en la casa, tengo un disponible más alto. Claro, esta historia no es para todo Colombia, sino para las personas que tienen esos créditos y para las personas que de una otra manera tienen un ingreso estable y un empleo estable. Mayormente tienden a ser formales y uno que otro independiente, pero el grueso de este tema está en la formalidad. La otra acción importante del gobierno inmediatamente fue inyectarle recursos a la base de la pirámide, la población más pobre, con medio de todo el sistema de familias de la acción, el PAEF y demás, protegiendo así a más del 70%, 65% de los hogares en Colombia, protegiendo la cota alta, no solo con el tema de los periodos de gracia, sino con el apoyo a las empresas para que no se pierda el empleo formal, y se protegió la base de la pirámide. Pero quedó un hueco en la mitad, que es el que ustedes analizan continuamente, y nos tienen un reto grande y complicado para la toma de decisiones, que es la clase media, la clase media media, la clase media baja, que es una población vulnerable que puede caer en pobreza y que mucha ya ha caído en pobreza, desafortunadamente, causando un reto muy importante en el mercado en este momento. Entonces, con este análisis nos damos cuenta que se viene un problema, y es que los hogares que comenzaron a volver a pagar deuda
particularmente en octubre, noviembre y seguramente en diciembre, tuvieron que volver a ajustar sus finanzas. Entonces, la idea teórica que uno puede hacer en el computador sentado desde el análisis de política pública es decir que los hogares iban a ahorrar esa plata o iban a prepagar deuda o iban a quedarse con ese capital para prepararse. La gran verdad es que eso no fue tan cierto. Los hogares no ahorraron esa plata, seguramente la destinaron a apoyar a otras personas de su familia porque evidentemente la situación que tenemos es muy complicada. Entonces, de lo que hemos aprendido dentro del gasto de los hogares es que hay dos fenómenos muy grandes. Uno, el mundo de la informalidad apoyó mucho el gasto de los hogares. El mundo de los usados apoyó mundo y sigue apoyando el gasto de los hogares de una manera muy importante y adicionalmente la estructura de gasto de los hogares está teniendo un efecto elástico que nos tiene pensando. El gasto de los hogares cae y efectivamente comienza a recuperarse. Estos datos son diferentes a los del DANE. Ustedes saben que nosotros no medimos las mismas cuentas que mide el DANE en función de que medimos una canasta más amplia y con el tema de la informalidad y los bienes usados, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, la caída del gasto es una caída profunda, cercana a los 10 puntos de crecimiento, pero ya comienza a verse una recuperación, lo cual es positivo en el mercado. Y si uno revisa esa caída del gasto en términos corrientes, ya estamos otra vez en terrenos positivos, es decir, el total del gasto de los hogares ya es igual o un poco más grande en dinero que el año pasado y en términos reales es técnicamente casi el mismo del año pasado, debido a varios factores. El primero, obviamente, el aumento en ese disponible de los hogares y la capacidad de compra, como lo vamos a ver más adelante. Y segundo, a la recuperación lenta del empleo, que lo que más sufrió, evidentemente, y como todos lo sabemos, es mayormente un tema de población informal en esa clase media vulnerable de la que estoy hablando. Dicho esto, la colocación en tarjeta de crédito, que llegó a tener una caída cercana al 45% en abril de este año, ya tiene una caída solo del menos 3,3%, lo cual afortunadamente ya es un indicador muy positivo, más si se compara que el crecimiento en octubre de las tarjetas de crédito estaba por encima del 15% el año pasado, lo cual evidentemente es una señal positiva. El servicio de deuda crece cada vez menos dentro del bolsillo de los hogares, lo cual también es muy importante y tiene que ver con este componente de riesgo, porque sabemos que los hogares tienen una disponibilidad un poco más amplia para pagar las deudas que tienen. El pago en efectivo crece y esto obviamente ha beneficiado a las tiendas de barrio, a las plazas de mercado y de una otra manera los lugares de conveniencia. El total de la colocación crediticia, como ustedes lo saben mejor que yo, ya está decreciendo solo al menos 16% en octubre, pero en octubre del año pasado crecía por encima del 20%. O sea que de una u otra manera estamos en un momento que no es necesariamente tan malo a nivel de colocación para los bancos y esto nos pone en un reto. Entonces, ¿qué sabemos hasta hoy? Una de las cosas que poco se analiza es que la capacidad de compra del salario ha crecido. Cuando se tiene aumentos de salarios entre el 4 y el 6% en el mercado colombiano, la capacidad de compra real del salario mínimo, que es un indicador que uno puede medir fácilmente con los datos que hay en el mercado, sigue creciendo de manera constante desde el año 2017. Es decir, la capacidad de compra de un hogar cada vez es más alta. Y si uno esa capacidad de compra la mira en función de otros indicadores, nos damos cuenta que el disponible de algunos hogares es fuerte. Si las tarjetas de crédito son el 10% del gasto de los hogares y el disponible de los hogares después de pagar el servicio de deuda y después de pagar las compras frecuentes es cercano al 18% y está creciendo por la situación, nos deja un disponible efectivo cercano al 29-30% del ingreso de un hogar por las compras en tarjeta de crédito. ¿Esto qué significa? Los hogares tienen capacidad de compra. ¿Todos los hogares? No, no todos los hogares. Estoy hablando de cerca de un 60% de la población que de una otra manera está protegida. Claro, los hogares de cota baja dentro de la población, mientras tengan los subsidios, van a tener un nivel de ingreso relativamente funcional para la subsistencia. Pero de ese 60 del que estamos hablando, solo la mitad, o un poco más del 30 o 40%, son los que están moviendo el mercado, que es la gente de ingresos altos, la gente de ingresos medios y la gente de ingresos medios altos, que son los que tienen la capacidad de compra, que son los que se pueden ver afectados en la medida en que comiencen a pagar otra vez las deudas.
Entonces, bajo esto ya sabemos que el gasto de los hogares en octubre comienza a tener una dinámica relativamente positiva y en este mundo de las canastas todos los indicadores lo que nos muestra es que el gasto de los hogares ya pasó el momento más grave, a menos que entremos en un aislamiento adicional. Entonces, esa caída del gasto obviamente es mucho menor que la caída del comercio. Y cuando uno analiza esto por detalle, nos damos cuenta que evidentemente son los bienes no durables y toda la demanda de mercado de una u otra manera lo que creció durante el aislamiento y esto ya se está viniendo a normalizar en los últimos meses. Pero el resto de categorías, los durables, los semidurables y los servicios aún están altamente afectados. Entonces, si yo miro esto desde el riesgo de los hogares, evidentemente tienen una posición de patrimonio más quieta, están reduciendo un gasto en servicios, que ya lo vamos a mirar en un poco más de detalle, y obviamente los semidurables no le afectan demasiado la calidad de vida, porque el semidurable tiene más una función de bienestar que de cubrir necesidad. Vamos por canastas, la preocupación que tenemos ahorita nosotros en Radar es el freno en la compra de alimentos. Ya está creciendo solamente en términos reales al 1%, lo cual es posible que sea menor al crecimiento poblacional y eso evidentemente sí nos preocupa. Vivienda comienza a recuperarse porque ya el tema de los arriendos comenzó a tener otra vez una dinámica positiva. Moda, como un bien semidurable, sigue frenado. Salud sigue con una dinámica relativamente buena. Educación salió de un terreno negativo donde estuvo cerca de 6 meses por debajo del crecimiento, es decir, en terreno negativo, por el cambio en la canasta de la estructura de gasto en educación y por la deserción escolar que se dio mayormente en educación superior y en posgrados. Entretenimiento sigue recibiendo el golpe fuerte del tema, transporte y comunicaciones ya comienza a activarse, al punto de que vehículos ya casi que equiparon las ventas de octubre frente a octubre del año pasado y gastos varios también comienza a regularse. Es decir, que está teniendo más dinámica las compras fuera del comercio que dentro del comercio, porque se reactivó otra vez salud, educación y el pago de arriendos. Entonces, claramente, el gasto mensual de todos los hogares colombianos es cercano a los 60 billones de pesos, donde un 1% son 600.000 millones de pesos, donde medio punto son 300.000 millones de pesos. Es decir, un pequeño cambio en este pocket share, en este share of wallet, es un cambio gigantesco en el mercado. Dicho esto, evidentemente no se ven cambios grandes hasta febrero, ya en marzo comienza un cambio muy importante donde alimentos y gastos varios empiezan a desplazarse dentro del bolsillo, llegando a su punto máximo en abril, pero desde ahí comienza a ajustarse el gasto de los hogares a la misma condición que siempre tenía. Y si uno revisa la estructura de gasto de octubre de 2020 contra la estructura de gasto de octubre del 19, efectivamente estamos en una situación casi igual. Porque si bien los hogares son elásticos, también son elásticos para devolverse. Una de las cosas que causa la privación de la libertad es que los hogares van a buscar un mismo punto de bienestar previo al aislamiento. 6 meses no es tanto para que la gente se olvide qué le gusta y qué no le gusta. Si bien van a adaptar cosas que tomaron ahorita, van a intentar volver al proceso que tenían antes. Entonces, si uno revisa esa estructura de gasto de los hogares mes a mes, se ve cómo alimentos crece dentro del bolsillo, hogar crece dentro del bolsillo, castigando a moda, entretenimiento, transporte y comunicaciones, y de una u otra manera también vemos cómo se reajusta el gasto ya hacia octubre, a excepción puntualmente de moda y entretenimiento. A nivel transaccional, que es lo que ustedes ven dentro del sistema de medios de pago con el que ustedes operan, evidentemente el gasto de los hogares está teniendo ya una recuperación transaccional muy parecida a la que tenía antes. Y ya puede uno evidenciar cómo los durables comienzan a tener un rol muy importante debido a estas compras de retorno, donde los hogares necesitan comprar vehículos y durante un tiempo compraron también computadores y cosas para la situación. Entonces, al revisar el tema de la transacción diaria de los hogares, nos damos cuenta como previo al aislamiento hubo un pico muy grande, después la caída y comienza a haber una recuperación muy importante de las transacciones que cada vez es menos dedicada a la compra de cosas de mercado, lo cual es un muy buen dato porque eso lo que está diciendo es que los hogares están volviendo a comprar cosas más allá de lo que necesitan y empieza a moverse la economía en todos los sectores y no solo en los sectores básicos. También se puede evidenciar una recuperación en las comidas por fuera del hogar, que es uno de los indicadores fundamentales de la movilidad, y un freno en el sistema de domicilios.
Y este freno en el sistema de domicilios es fundamental dentro de la ecuación, porque nos está mostrando que hubo un boom de domicilios de compra no presencial por parte de los hogares por el aislamiento. Tan pronto se retira el aislamiento, los hogares comienzan a volver a la compra presencial. ¿Por qué? No porque no sea cómodo hacer domicilios, sino porque los domicilios tienen un costo que los hogares no pueden asumir en su totalidad. Entonces, cuando uno se revisa esa caída de los domicilios, va en la misma línea de la caída de las transacciones por Internet, a excepción de los pagos financieros. Claramente, ese boom de la no presencialidad del que estábamos hablando no va a ser tan grande como inicialmente se esperaba, como les decía yo desde el comienzo, solo el 42% de la población está desconectada. ¿Qué digo? Conectada. Entonces, cuando uno revisa esa recuperación de la confianza del consumidor que hemos tenido, hay que recordar que la confianza del consumidor tiene una relación muy fuerte, particularmente con el tipo de cambio. Cuando uno le coloca la confianza del consumidor, el tipo de cambio en signo negativo, es decir, no un dólar de menos 3.600 o 3.700, digo de 3.600, sino de menos 3.600, se ve la alta relación que tiene el tipo de cambio con la confianza del consumidor. Entonces, la reevaluación que hemos tenido en los últimos 2 meses ha ayudado a que la confianza del consumidor se recupere de una u otra manera dentro del gasto de los hogares. Dicho esto, cuando uno revisa el tema de la tasa del Banco de la República, nos ha mostrado que la tasa de la República, del Banco y de la inflación están intentando buscar ubicarse cerca de un 0% de interés real para poder tener un margen de movilidad en la toma de decisión pública. Pero esa transmisión de la caída de la tasa de interés del Banco de la República no se está dando en los créditos de consumo. ¿Por qué? Porque hay una percepción de riesgo realmente importante por parte de los bancos que están entendiendo que no pueden colocar todos los créditos sin unas garantías mucho más sólidas y serias, pese a que el Fondo Nacional de Garantías entra a avalar muchos de los procesos de colocación de crédito por parte de los hogares. Entonces sí, estamos en recesión y efectivamente se declaró ayer ya la recesión con una caída consecutiva de 2 trimestres, pero también estamos en un proceso de aceleración. Y ese proceso de aceleración está llevando a que muchos de los hogares estén yendo de manera efectiva a los puntos de compra, tanto digitales como presenciales, lo cual hace que las tasas de conversión sean más altas. ¿Qué significa esto? Que ya la familia Miranda no está llegando al comercio. O llega en una menor magnitud. Ya no van 4 personas a hacer una compra, sino van 1 o 2 personas para reducir los riesgos de contagio y hace que de una u otra manera esa adaptación en la que estamos, que es ese equilibrio entre velocidad que tienen los hogares en este momento, esté funcionando. Entonces los hogares son veloces para tomar decisiones, logran moverse de un lado a otro para hacer las cosas, pero como les decía, son elásticos para adaptarse y devolverse a su punto de origen. Los cambios van a ser pocos. Entonces vemos sectores que están adaptando productos, vemos sectores que están adaptando modelos de negocio, vemos sectores que no se mueven y sectores que históricamente han tomado decisiones muy bien tomadas. Antes de la pandemia, la industria de gaseosas es un buen ejemplo de cambio de productos, las aerolíneas con el tema de modelos low cost son un gran ejemplo de adaptación de modelo de negocio, los restaurantes desde antes del aislamiento mostraban que no eran muy dados a cambiar modelos de negocio y producto y la industria de la música y del streaming claramente eran un ejemplo fundamental. Hoy hay sectores que no están cambiando porque son los que básicamente están operando por ser básicos en otros están cambiando claramente sus modelos de negocios, adaptándose a nuevos esquemas para servir mejor a los hogares y aumentar su rentabilidad, mientras otros sectores cambian de productos para poder adaptarse al mercado. Claro, hay sectores que evidentemente tienen que reinventarse de manera completa porque el reto que tenemos es gigante. Y este es el primer mapa de riesgo para el próximo año, porque de una u otra manera los sectores que cayeron este año seguramente van a tener el mejor rebote del otro año. Y los sectores que crecieron mucho este año no necesariamente van a tener los mejores indicadores de crecimiento para el otro año, lo cual es esperado. Pero lo mismo pasa a nivel de B2B. Cuando uno revisa a nivel empresarial, las compañías como servicios públicos, comunicaciones, minería, abogados y contadores no han tenido grandes cambios, mientras que otras categorías están cambiando sus modelos de negocio, como ustedes lo han visto claramente en los medios de comunicación, y a nivel de producto hay una transformación gigantesca, particularmente en la industria de vivienda y
del espectáculo de fútbol, como ustedes también lo conocen. Pero en este mismo espacio estamos nosotros los consultores, los investigadores de mercado y los inversionistas, que nos ha tocado redefinir el juego completo, que tenemos que cambiar nuestros modelos de negocio y cambiar de manera clara también nuestros productos, porque ya no responden de manera fácil a la situación de mercado. Entonces, si uno revisa lo que le pasó a la industria de vehículos, que es quizás una de las cosas más interesantes, y estos son solo vehículos particulares, no la totalidad de los vehículos en el mercado, evidentemente estamos ante una relación que es muy alta con el tipo de cambio y podríamos estar viendo una caída cercana al 30% este año, pero una recuperación superior al 40% del próximo año, lo cual nos muestra ese efecto rebote al que le tenemos que tener cuidado, porque no significa que porque crezca un 40 va a llegar a la misma base de 2019. Entonces, Colombia básicamente se ha dedicado a los productos básicos, o lo que uno podría llamar el primer sector. Pocos se han metido en el segundo sector, que es el de industria y transformación. De una u otra manera, nuestra economía por tamaño está dedicada a servicios, pero mayormente por el tema de educación, salud y otro tipo de cosas. Y el tercer sector, o alquiler de productos, leasing o demás, aún no tiene la fuerza que debería tener en Colombia, y seguramente va a ser una de las alternativas que más va a crecer el próximo año en el mercado. Entonces, para el próximo año, ¿qué tenemos? Tenemos que tomar una decisión, o tener una sombrilla o tener un paraguas. Pero al final tenemos que tener un instrumento que nos permita, de una u otra manera, poder operar en caso de que llueva o en caso de que haga sol. En ese escenario, sabemos que las compañías y los hogares y las empresas hacen análisis de crecimiento a un año, mayormente para tomar decisiones de inversión y desde ahí tomar las decisiones estratégicas. Análisis de 6 meses para el acceso a insumos y vinculación a la cadena de valor a nivel mundial para poder adquirir los productos que se necesitan para producir, a 3 meses para hacer análisis de producción y a 1 mes para hacer análisis de llegada al mercado. Esto lo sabemos y lo conocemos, pero también sabemos que hoy nos toca trabajar con escenarios. Y en este mundo de escenarios puede haber un escenario negativo donde la economía no crece y tenemos que tomar unas decisiones, puede haber un escenario positivo donde hay una situación diferente y vamos a tomar unas decisiones distintas, y puede haber un escenario medio donde vamos a tomar algunas decisiones que son más de inercia que otra cosa. Pero si nos damos cuenta, en estos 3 escenarios casi siempre tomamos decisiones similares. Y en este ejercicio de modelación tipo prospectiva de Godet, en el que estamos enfrentándonos en este momento, tenemos que tomar las mejores decisiones posibles. Entonces, si uno hace un análisis de probabilidades en este momento, que seguramente ustedes han hecho este tipo de árboles de decisión, nos damos cuenta que el escenario más probable en este momento es un escenario donde la economía colombiana tenga un crecimiento cercano al 5% el próximo año, una inflación cercana al 3% y una tasa de desempleo cercana al 15%. Que esto no es lo deseable, estoy de acuerdo. Que existen otras probabilidades y pueden existir escenarios con probabilidades mucho más bajas y mucho más complicadas, también es cierto. Pero dentro de ese mapa que tenemos de posibilidades del mercado, es muy distinto al mapa de deseabilidad del mercado. Una cosa es lo que nosotros vemos como posible, y aquí la deseabilidad es pequeña porque una de las variables de análisis es la tasa de desempleo y evidentemente queremos que sea pequeña. Pero lo que es probable no siempre es igual a lo que uno desea, pero casi siempre es posible. Entonces, lo que es probable y es deseable es tener un escenario donde la economía el próximo año crezca con una tasa de inflación un poco más alta de la que los modelos estadísticos le estarían diciendo a uno. Entonces, teniendo este conocimiento, sabemos que uno tiene que entender el mercado en diferentes condiciones. Y esas diferentes condiciones nos anticipan que vamos a tener efectos rebote. Y esos efectos rebote nos van a complicar todas las modelaciones que tenemos, más allá de los retos que ya hemos tenido, donde claramente ustedes y yo lo sabemos porque estamos metidos en el mundo de la modelación económica y los análisis, que de una u otra manera todos los modelos que teníamos tienen que ser revisados porque cambió el entorno. Entonces sabemos que la economía colombiana va a caer y que el otro año va a crecer, que el gasto de los hogares va a caer y el otro año va a crecer, y que de una u otra manera el mercado en Colombia a nivel de consumo de los hogares solo se va a recuperar hasta el año 2022, porque la caída del año 20 no alcanza a recuperarse a nivel de volumen en términos reales en el año 2021. Entonces,
¿Qué nos pone a pensar esto? Que si bien hay otros países que a nivel de ingreso por persona van a tener recuperaciones en el año 2021, particularmente Colombia, México, Ecuador, Argentina y Perú no lo van a hacer. Vamos a estar por debajo y estos son socios nuestros, lo cual va a afectar nuestro mercado de una u otra manera. Les recuerdo mi correo electrónico, mis redes sociales y las de Radar por si tienen algún interés en tener acceso a esta presentación, aunque seguramente Beatriz se las va a compartir. Y quiero levantar la mano con unos miedos que me quedan para el otro año. Primer miedo, que el empleo no se recupere y que se quiten las ayudas, lo cual a nivel financiero tiene un efecto grande. Segundo, que ese efecto grande genere una cultura de no pago, que es evidentemente el espacio de este foro, donde puede crecer la morosidad y que seguramente va a crecer, pero va, que tenga unos problemas más profundos y esperemos que aquí nuestra capacidad del sistema tenga como ser resiliente ante la situación. Tercero, un crecimiento más de lo esperado de la informalidad y la pobreza, que sabemos que eso va a pasar. Cuarto, la llegada de la niña, que llevamos diciéndola cerca de 3 meses y ya desafortunadamente se volvió evidente con lo que ocurrió en San Andrés, en Providencia, en Cartagena y en Quibdó, y esto va a seguir creciendo y complicándose. Esperemos que no llegue a los niveles de complejidad de 2010. Y un quinto tema del que poco se habla, y es el debate de la constitución política en Chile. El debate de la constitución política en Chile para mí es una preocupación, porque todo lo que se debata en Chile va a ser la agenda social y política de debate mediático en redes sociales y de propuestas de los políticos durante el año 2021 en Colombia. Tenemos que tener un ojo puesto en Chile para saber qué están diciendo y qué están hablando, porque esos temas van a llegar inevitablemente a la discusión pública en el país. Entonces, el gasto de los hogares tuvo un freno muy grande este año y esperamos que el otro año lo recupere, pero no por esto estamos diciendo que se van a recuperar los gastos per cápita como lo mencionaba anteriormente. Como les decíamos desde hace varias presentaciones, los hogares en este momento están pasando de un fenómeno en que quieren que todo sea bueno, bonito y barato, a que necesitan y prefieren todo aquello que sea barato, cerquita y rápido. Y esto para el sector bancario es fundamental, más aún con la entrada de las fintech a la ecuación y de nuevos actores en el sector financiero, sobre todo de redes sociales. Dicho esto, el mercado tiene que lograr un equilibrio entre los modelos de go-to-market y go-to-consumer, que es lo que de una u otra manera están prefiriendo hoy los hogares y por ende es lo que están buscando. Hasta ahí les quería contar y dejarles una reflexión final. Ya todos nos adaptamos. Si nosotros no nos adaptamos, pues básicamente lo único que nos resta para el próximo año es pedirles que la fuerza los acompañe. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Camilo, muchas gracias. Tenemos una inquietud, Camilo, una pregunta que nos llega a través del chat de nuestra plataforma. La pregunta dice así, Camilo, ¿cómo visualiza la calidad de cartera para el cierre del año 2020 y para el 2021 en el inicio? ¿Cuándo podremos ver que comience realmente el quiebre del deterioro del indicador de calidad de cartera? Esa es la inquietud, Camilo. Gracias. Yo diría que eso depende mucho del banco y depende mucho del producto del que estemos hablando. Afortunadamente, por el sistema de previsiones que tenemos y el sistema de administración del riesgo crediticio, el famoso SARC, de una u otra manera las empresas hicieron previsiones y provisiones de manera muy importantes para la situación. Si bien aún esto no ha sido, llamémoslo así, sincerado, en función de que ese congelamiento del pago en los créditos que tienen los hogares aún no ha mostrado el impacto que puede generar, evidentemente va a haber un crecimiento de la cartera. Yo en este momento no sabría cuál es el número mágico en el que va a acabar este año y lo que puede pasar en enero y en febrero, sobre todo porque no tenemos aún claridad de qué impacto va a tener el anticipo de la prima en los hogares. Esto digamos que es lo que nos ha limitado los procesos de modelación. Como les mencionaba anteriormente, los modelos como uno los tiene cambiaron en sus ciclos, cambiaron en sus estacionalidades y esto hace que no haga que tengamos una precisión muy clara. Evidentemente debe haber un crecimiento de esa cartera vencida, pero esperemos que el crecimiento de la colocación de cartera en lo que queda del año y en el primer y segundo trimestre del próximo año compensen un poco ese crecimiento de la cartera morosa y el indicador no sea tan negativo. Muy bien, Camilo. Hay una segunda pregunta, Camilo. Dice así, en una crisis, ¿cuál de estas dos alternativas usted priorizaría en clientes de cartera de consumo que ya estaban en mora antes de comenzar la pandemia? La alternativa 1,
una estrategia centrada en la reestructuración o la alternativa 2, una estrategia centrada en la cancelación con descuento o con donación que sea agresivo. Yo creo, la pregunta, a veces me siento abogado contestando. Eso depende de cada banco, de cada sujeto y de cada política que se esté definiendo. Habrán casos donde es mucho mejor entrar a reestructurar el crédito y darle una oportunidad a esa persona o a esa empresa y de una u otra manera no afectar su histórico crediticio, sobre todo con los nuevos cambios normativos en torno a la historia crediticia de las personas. Pero habrá momentos en que de repente vale la pena hacer una condonación de una u otra manera o castigar financieramente esa deuda y entrar en un proceso con el sujeto de la deuda. Esto depende de lo que cada modelo prediga. Entonces, acá la mejor recomendación realmente es volver a hacer los modelos que tenemos, porque los modelos que teníamos entendían que no existían los días de aislamiento. Y hoy por hoy sabemos que los días de aislamiento existen. Lo que pasa es que ese dato era cero en todos los modelos o lo teníamos como una constante que al modelarlo básicamente desaparecía, pero hoy sabemos que pueden haber aislamientos y eso van a afectar los comportamientos tanto de la producción como de la demanda y esto en el mediano plazo afecta esa dinámica de pago de los hogares. Entonces yo la verdad preferiría dejar pasar la pregunta porque el caso sí depende mucho de qué banco estemos hablando, de qué deudas sean y cuáles sean las políticas. De manera general, mi respuesta sería, ambos casos pueden funcionar relativamente bien. Muy bien, Camilo, una última inquietud y dice, ¿en qué aspectos cree que afecte o favorezca a Colombia la nueva estructura política en los Estados Unidos? Yo creo que el tema político en los Estados Unidos no tiene una implicación demasiado grande en Colombia. Uno puede anticipar que estando Biden, y no por ser Biden, sino por ser los demócratas, pues van a crecer ciertas agendas hacia Colombia. Va a crecer una agenda de derechos humanos, una agenda de derecho laboral, del cumplimiento del Tratado de Libre Comercio, que tiene un componente laboral muy fuerte, y el Tratado del Cumplimiento del Proceso de Paz. Que uno podría ver eso como una cosa complicada en el mercado. Por el lado no tan complicado, también habría un apoyo a América Latina en este momento, sobre todo con el nombramiento de un norteamericano en el Banco Interamericano de Desarrollo y un fondeo adicional a este banco. Segundo, el desarrollo de las vacunas puede que sea una herramienta de política pública del Partido Demócrata o del presidente de los Estados Unidos, que es del Partido Demócrata, hacia América Latina, dándole prioridad a ciertos países de la región en ese tema. Ahí Colombia no necesariamente saldrían totalmente beneficiado porque obviamente no somos una población tan vulnerable y tan afectada como otros países de la región. Y tercero, de una u otra manera, el hecho de duro en Estados Unidos puede que reduzca las tensiones políticas y esa incertidumbre e indignación que vemos en las redes sociales que sirve para alimentar la fragmentación y la polarización política. Pero a nivel económico lo que vemos es una posibilidad mucho más grande de relacionamiento comercial con los Estados Unidos y que haya un fondeo y liquidez mundial más efectivo hacia América Latina, que es una cosa que podría ocurrir. Bueno, muy bien, Camilo, pues sabemos que cada vez que usted interviene en nuestros eventos hay mucho interés. Hay una última pregunta, una última inquietud, Camilo, y dice, con base en lo visto podemos asumir que la estructura de gasto al corte de octubre de 2020 es muy parecida a la que se vivió hace un año en el mismo periodo. Podríamos decir que los hogares han ajustado sus gastos y elementos que generen un poco más de confort. Última inquietud, Camilo. El problema de los grandes números es que esconden grandes verdades. Si uno revisa el total del mercado, la estructura de gasto es muy similar. Si la mira uno por segmentos de ingreso, no es tan similar y fuera de eso estamos hablando en términos de dinero o términos corrientes, sino en términos reales. Entonces, evidentemente, la reducción de precios de ciertas categorías favoreció a que otras categorías se pudieran ajustar. El menor gasto en moda y en entretenimiento le dio espacio al tema de alimentos para poder equilibrarse y particularmente al gasto en vivienda de manera puntual al pago de los arriendos, que era una de las cosas que más tenía afectada a los hogares en el corto plazo. Entonces, dicho esto, evidentemente
los hogares están intentando buscar el punto de origen de la crisis porque sabían que de una u otra manera lo que tenían era mejor a lo que tienen hoy. Entonces están haciendo lo posible por volver a esa posición inicial que era mejor y más ventajosa para ellos, con un nivel de calidad de vida y bienestar más alto, lo cual hace que las mismas fuerzas del mercado lleven a que es muy posible que volvamos a estructuras de gastos similares con unas modificaciones puntuales en ciertas categorías, lo cual de una otra manera es un mensaje positivo que nos está diciendo que pese al golpe que tuvimos, la estructura del mercado se mantiene relativamente igual, pero es evidente que el mercado es más pequeño que el del año pasado debido al tema del desempleo. Muy bien, Camilo. Muchísimas gracias por dedicar estos minutos en la mañana de hoy, precisamente inaugurando Expo Finanzas. Muchos éxitos y ha sido muy enriquecedor, como siempre, todos los conceptos y su intervención con nosotros. Feliz mañana, Camilo. Muchas gracias.